En muchas regiones semiáridas de América Latina existe un tipo de ganado que durante siglos caminó casi en silencio por la historia de la ganadería. No dominaba exposiciones, no aparecía en catálogos de genética moderna, tampoco protagonizaba subastas millonarias ni ocupaba el centro de las conversaciones del sector agropecuario. Mientras otras razas ganaban espacio en sistemas intensivos y programas de mejoramiento genético cada vez más sofisticados, este animal seguía viviendo lejos de los reflectores, adaptándose al calor intenso, a pasturas pobres y a largos periodos de sequía que ponían a prueba la resistencia de cualquier sistema productivo. Ese animal es el curraleiro P. duro, una de las razas bovinas criollas más resistentes que el ambiente ha sido capaz de moldear a lo largo de los siglos. Durante mucho tiempo fue visto como un ganado pequeño, atrasado o poco productivo en comparación con razas modernas que prometían más carne, más leche y resultados más rápidos dentro de sistemas intensivos. Muchos productores comenzaron a reemplazarlo por animales más grandes o por razas seleccionadas específicamente para alto rendimiento productivo. Poco a poco, su presencia comenzó a disminuir en varios territorios rurales. En algunos lugares incluso llegó a pensarse que esta antigua raza estaba destinada a desaparecer con el paso del tiempo. Pero el campo tiene una lógica distinta a la de las modas productivas. Y muchas veces aquello que parece obsoleto vuelve a revelar su verdadero valor cuando el entorno cambia. En los últimos años algo comenzó a transformarse dentro del mundo ganadero. Investigadores, técnicos y productores rurales empezaron a prestar nuevamente atención a las razas criollas adaptadas a climas difíciles. Programas de conservación genética comenzaron a rescatar linajes que estaban desapareciendo. Asociaciones de criadores se organizaron para registrar animales y preservar características que durante siglos habían sido seleccionadas de forma natural por el ambiente. En medio de ese movimiento, el curraleiro P. duro empezó a despertar un interés renovado. Lo que antes era visto como un animal del pasado comenzó a ser entendido como una posible respuesta a algunos de los desafíos más complejos de la ganadería moderna. Porque en un mundo donde el clima cambia, donde las sequías se vuelven más frecuentes y donde los costos de producción continúan aumentando, la capacidad de producir en ambientes difíciles vuelve a convertirse en una ventaja estratégica. Sin embargo, junto con este proceso de rescate, también surgió una discusión silenciosa entre criadores, técnicos y productores rurales. Una discusión que puede parecer simple a primera vista, pero que en realidad tiene el poder de definir el futuro de esta raza en las próximas décadas. Algunos creen que el camino más lógico para el curraleiro P. duro es orientarlo hacia la producción de carne dentro de sistemas extensivos adaptados al clima seco. Otros ven una oportunidad interesante en su potencial para sostener sistemas lecheros de pequeña escala en territorios donde las razas altamente productivas no logran adaptarse con la misma facilidad. Y es aquí donde aparece una pregunta que merece ser analizada con calma. ¿Debe el curraleiro P. duro ser seleccionado principalmente para producir carne o para producir leche? A primera vista, esta puede parecer una simple decisión productiva, pero en realidad es mucho más que eso. La dirección que tome la selección genética de una raza puede modificar profundamente sus características a lo largo del tiempo. Dependiendo del camino elegido, es posible fortalecer las cualidades que hicieron valioso al animal durante siglos, o comenzar a transformarlo lentamente en algo diferente. Para entender realmente esta decisión, primero es necesario comprender qué es el curraleiro P. duro y cómo se formó su genética. A diferencia de muchas razas modernas, este ganado no fue creado dentro de programas científicos de mejoramiento. No nació en centros de investigación ni en proyectos intensivos de selección artificial. Su historia está profundamente ligada a la evolución de la ganadería en territorios de clima difícil, donde la supervivencia dependía mucho más de la adaptación que de la productividad máxima. Durante generaciones, estos animales vivieron en sistemas donde el alimento podía escasear durante largos periodos del año. Las pasturas eran naturales y de bajo valor nutritivo. El acceso a suplementación era limitado. Las temperaturas elevadas y la presión de parásitos formaban parte del ambiente cotidiano. En ese contexto, solamente los animales más resistentes lograban sobrevivir y reproducirse. Con el paso de los siglos, este proceso de selección natural fue moldeando un tipo de bovino muy particular. Animales de tamaño moderado pero extremadamente eficientes en el uso de energía. Vacas con gran fertilidad incluso cuando el alimento es escaso. Buena resistencia a parásitos externos e internos. Capacidad de caminar largas distancias en busca de agua y pasto.
y una estabilidad reproductiva que sorprende a muchos técnicos cuando se analiza su comportamiento en ambientes adversos. En otras palabras, el curraleiro peduro no fue seleccionado para producir más que los demás, fue seleccionado para mantenerse productivo cuando el ambiente se vuelve difícil. Y esta diferencia es fundamental. Durante mucho tiempo, la ganadería moderna se enfocó principalmente en aumentar la productividad individual de los animales, más peso en menos tiempo, más litros de leche por día, más eficiencia dentro de sistemas intensivos. Pero ese modelo también trae consigo una dependencia creciente de insumos, tecnología y manejo especializado. Cuando esas condiciones ideales no existen, muchas razas altamente productivas comienzan a mostrar limitaciones. El estrés térmico afecta su metabolismo. La falta de alimento de alta calidad reduce su rendimiento. Los problemas sanitarios pueden aparecer con mayor frecuencia. En ese escenario, la rusticidad vuelve a adquirir un valor enorme. Animales capaces de producir con menos recursos, con mayor resistencia al ambiente y con estabilidad reproductiva se convierten en una pieza clave para sistemas ganaderos adaptados a territorios difíciles. Y es precisamente aquí donde el curraleiro peduro vuelve a entrar en la conversación sobre el futuro del agro, porque su historia demuestra algo que muchas veces olvidamos cuando hablamos de productividad. Producir más no siempre significa producir mejor. En determinados contextos, la verdadera eficiencia está en mantener la producción cuando el entorno deja de ser favorable. Por eso la pregunta que hoy divide opiniones dentro del sector ganadero merece ser analizada con cuidado. ¿Cuál es el camino más inteligente para esta raza? ¿Dirigir su genética hacia la producción de carne dentro de sistemas extensivos de bajo costo? ¿O explorar su potencial en sistemas lecheros adaptados a pequeños productores rurales? Antes de responder a esa pregunta, es necesario analizar con calma cómo funciona realmente esta raza dentro de los sistemas productivos donde ha sobrevivido durante siglos. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar a continuación. Si te interesa descubrir cómo las razas criollas pueden jugar un papel clave en el futuro de la ganadería, suscríbete al canal y activa la campana para no perder los próximos contenidos. Porque aquí analizamos el mundo del campo con una mirada técnica, realista y profundamente conectada con los desafíos que enfrenta la producción de alimentos en el siglo XXI. Ahora que entendemos mejor el origen del curraleiro peduro y las características que lo hicieron sobrevivir durante generaciones en ambientes difíciles, es momento de analizar el primer camino que muchos criadores consideran el más lógico para la raza, su papel dentro de los sistemas de producción de carne. Cuando el debate sobre el futuro del curraleiro peduro comienza dentro de una mesa de criadores, casi siempre aparece primero la misma conclusión. Si existe un camino lógico para esta raza, ese camino parece ser la producción de carne. Y no es difícil entender por qué. Durante siglos el curraleiro fue criado en sistemas extensivos, en regiones donde el ganado tenía que sobrevivir con muy pocos recursos. Pasturas nativas de baja calidad, largos periodos de sequía, manejo simple y casi ninguna suplementación. En ese escenario, las características que definieron la supervivencia del animal fueron justamente las que hoy muchos productores valoran en sistemas de bajo costo: alta fertilidad, facilidad de parto, buena habilidad materna, resistencia a parásitos y una notable capacidad para mantenerse productivo incluso cuando el alimento es escaso. En muchas regiones del semiárido, estas características pesan mucho más que la velocidad de crecimiento o el peso final de la carcasa. Un sistema ganadero no se sostiene únicamente con animales grandes. Se sostiene con animales que logran reproducirse con regularidad, criar terneros fuertes y mantenerse saludables durante largos periodos sin generar costos excesivos. Y cuando se observa el curraleiro desde esa perspectiva, empieza a surgir una lógica productiva diferente a la que domina los sistemas ganaderos más intensivos. En sistemas altamente tecnificados, el objetivo principal suele ser maximizar el rendimiento por animal. Se busca crecimiento rápido, alta conversión alimenticia y carcasas pesadas en el menor tiempo posible. Pero para alcanzar esos resultados, el sistema necesita ofrecer condiciones muy específicas: pasturas de alto valor nutritivo, suplementación constante, manejo sanitario intensivo y control preciso del ambiente productivo. Cuando uno de esos elementos falla, la productividad del sistema puede verse afectada rápidamente. El curraleiro peduro nació en un contexto completamente diferente. Durante generaciones fue seleccionado por su capacidad de funcionar cuando esas condiciones ideales no existían. Su crecimiento puede ser más moderado, pero su exigencia nutricional también es mucho menor. Consume menos, tolera mejor la variación en la calidad del pasto y mantiene fertilidad incluso en ambientes donde otras razas comienzan a presentar problemas reproductivos.
Este equilibrio entre producción moderada y baja exigencia nutricional es uno de los factores que hace que muchos productores comiencen a mirar nuevamente hacia la raza. Porque cuando el costo de alimentación aumenta o cuando las condiciones climáticas se vuelven más impredecibles, la eficiencia del sistema comienza a depender cada vez más de la capacidad del animal para adaptarse al ambiente. En otras palabras, el curraleiro no compite necesariamente por producir más carne por animal. Compite por producir carne con menor costo y mayor estabilidad dentro del sistema. Y esa diferencia puede parecer pequeña cuando se analiza solo el peso final del animal, pero se vuelve enorme cuando se observa el balance económico completo de la propiedad. Un animal que gana peso de forma moderada, pero necesita menos suplemento, menos tratamientos sanitarios y mantiene mejores índices reproductivos, puede generar resultados económicos muy competitivos al final del año, especialmente en regiones donde el acceso a insumos es limitado y el clima impone restricciones constantes sobre la producción de pasto. Otro punto que muchos criadores comienzan a destacar es la habilidad materna de las vacas curraleiro. En sistemas de cría extensiva, la capacidad de la vaca para criar su ternero con éxito es uno de los factores más importantes para la rentabilidad del sistema. Terneros que nacen fuertes, que encuentran leche suficiente incluso en condiciones difíciles y que logran sobrevivir con bajas tasas de mortalidad representan una enorme ventaja productiva. Las vacas curraleiro han demostrado durante generaciones una notable capacidad para cumplir ese papel. Incluso cuando el pasto es escaso, mantienen producción suficiente para sostener la cría. Esta característica reduce pérdidas y aumenta la eficiencia reproductiva del rodeo, algo que muchas veces pasa desapercibido cuando el análisis se enfoca únicamente en el tamaño del animal adulto. Pero el papel del curraleiro dentro de la producción de carne no se limita solamente a su uso como raza pura en sistemas extensivos. En los últimos años, varios estudios y experiencias prácticas han comenzado a explorar otra posibilidad estratégica: el uso de la raza como base para cruzamientos industriales. En diferentes regiones del mundo, la ganadería ha utilizado razas rústicas como base materna para producir animales cruzados que combinan adaptación ambiental con mayor potencial de crecimiento. Este modelo permite aprovechar lo mejor de dos mundos. Por un lado, la resistencia y la fertilidad de la raza adaptada. Por otro, el potencial productivo de razas seleccionadas para crecimiento o calidad de carcasa. En el caso del curraleiro peduro, esta estrategia puede resultar particularmente interesante. Vacas adaptadas al clima seco pueden producir terneros cruzados con mayor velocidad de crecimiento sin perder la capacidad de sobrevivir en ambientes difíciles. Este tipo de sistema puede generar animales con mejor desempeño en el mercado sin comprometer la estabilidad del rodeo base. Sin embargo, incluso dentro de esta lógica productiva aparece una advertencia importante: cuando la presión de selección comienza a enfocarse únicamente en aumentar tamaño o velocidad de crecimiento. Existe el riesgo de alterar gradualmente las características que hicieron valiosa a la raza en primer lugar. Si los criadores comienzan a seleccionar exclusivamente los animales más grandes, más pesados o con mayor ganancia diaria, la genética del rodeo puede empezar a desplazarse hacia animales más exigentes nutricionalmente. Y cuando eso ocurre, el sistema productivo también comienza a cambiar. Animales más grandes suelen necesitar más alimento. Pueden volverse más sensibles a la calidad del pasto. En algunos casos también pueden presentar mayor susceptibilidad a enfermedades o parásitos cuando se encuentran fuera de ambientes controlados. Es un proceso lento, pero a lo largo de varias generaciones puede modificar profundamente el perfil de la raza. Por eso algunos especialistas advierten que el verdadero desafío en el uso del curraleiro para producción de carne no es simplemente aumentar la productividad. El desafío es hacerlo sin perder la rusticidad que define la identidad genética de la raza. Mantener ese equilibrio requiere programas de selección cuidadosos, donde el aumento de rendimiento no comprometa la adaptación ambiental. Significa valorar no solo el peso del animal, sino también características como fertilidad, longevidad, resistencia sanitaria y eficiencia en el uso del alimento. Cuando ese equilibrio se respeta, el curraleiro puede desempeñar un papel extremadamente valioso dentro de sistemas ganaderos extensivos, no necesariamente como el animal más productivo en términos absolutos, sino como uno de los más eficientes dentro de ambientes donde otros sistemas se vuelven económicamente inviables. Pero la historia no termina aquí, porque aunque muchos productores consideran que la producción de carne es el camino más natural para la raza, existe otro grupo que observa el curraleiro desde una perspectiva diferente. Un grupo que cree que la verdadera oportunidad puede estar en otro tipo de sistema productivo. Un sistema donde la rusticidad de la raza no se utilice únicamente para producir carne, sino también para sostener pequeñas economías rurales basadas en la producción de leche,
Y es justamente ahí donde el debate se vuelve aún más interesante, porque cuando comenzamos a analizar el potencial lechero del Curraleiro peduro dentro de sistemas familiares del semiárido, aparecen argumentos que merecen ser considerados con mucha atención. En el próximo bloque vamos a explorar precisamente ese escenario. Un escenario donde la producción de leche no se mide por récords de litros por día, sino por estabilidad, adaptación al clima y la capacidad de sostener economías rurales en ambientes donde las razas lecheras tradicionales muchas veces no logran funcionar. Y esa discusión puede cambiar completamente la forma en que vemos el futuro de esta raza histórica. Cuando la conversación gira hacia la producción de leche, muchas personas reaccionan con cierta sorpresa. Durante décadas, el Curraleiro peduro fue visto casi exclusivamente como un animal de cría rústica, adaptado a sistemas extensivos donde la prioridad era la supervivencia del rodeo. No fue desarrollado como una raza lechera especializada, ni participó en programas intensivos de selección enfocados en maximizar litros por día. Sin embargo, cuando se observa con más atención el comportamiento productivo de las vacas Curraleiro dentro de los sistemas donde históricamente fueron criadas, aparece una característica que despierta cada vez más interés: su notable capacidad materna. Las vacas Curraleiro siempre fueron reconocidas por criar bien a sus terneros. Incluso en condiciones de pasturas limitadas, logran producir suficiente leche para sostener la cría durante los primeros meses de vida. Esta capacidad no surge de una producción explosiva de leche, como ocurre en razas altamente especializadas, sino de una combinación de persistencia, eficiencia metabólica y adaptación al ambiente. En otras palabras, el Curraleiro no produce grandes picos de leche, pero mantiene una producción relativamente constante incluso cuando el entorno es difícil. Para entender por qué esto puede ser relevante, es necesario mirar con atención la realidad de muchas pequeñas propiedades rurales en regiones semiáridas. En estos territorios, el modelo de producción intensiva que domina en grandes sistemas lecheros simplemente no es viable. El acceso a alimento concentrado puede ser limitado. Las altas temperaturas afectan directamente el rendimiento de razas lecheras de alto potencial productivo, y la inversión necesaria para mantener instalaciones modernas muchas veces supera la capacidad económica de los productores familiares. En ese contexto, la lógica productiva cambia completamente. El objetivo deja de ser producir el máximo posible por animal y pasa a ser mantener una producción estable con el menor nivel de riesgo. Lo que importa no es el récord de litros por día, sino la capacidad del sistema para funcionar durante todo el año sin depender de condiciones perfectas. Es justamente ahí donde algunos técnicos comienzan a ver potencial en el Curraleiro peduro. Una vaca rústica capaz de producir leche en condiciones simples puede representar una alternativa interesante para pequeños sistemas rurales. No se trata de competir con grandes explotaciones lecheras industriales. Se trata de construir un modelo productivo adaptado a las características del territorio. En muchas comunidades rurales del semiárido, la producción de leche tiene un papel importante dentro de la economía local. Parte de esa leche se consume dentro de la propia familia. Otra parte se transforma en productos artesanales como quesos, mantequilla o dulces tradicionales. Estos productos muchas veces se comercializan en mercados locales o ferias regionales, generando una fuente de ingreso complementaria para las familias rurales. Dentro de ese tipo de sistema, una vaca que produzca un volumen moderado de leche, pero que mantenga estabilidad a lo largo del año, puede ser mucho más valiosa que una vaca altamente productiva que depende de grandes cantidades de suplemento para mantener su rendimiento. La estabilidad se convierte en un factor clave. Además, la rusticidad del Curraleiro ofrece una ventaja adicional en ambientes de clima severo. Las altas temperaturas, que en muchos casos superan fácilmente los 35 grados durante el día, pueden afectar significativamente la producción de razas lecheras especializadas. El estrés térmico reduce el consumo de alimento, altera el metabolismo y puede provocar una caída importante en la producción de leche. El Curraleiro, en cambio, ha desarrollado durante siglos mecanismos de adaptación fisiológica al calor. Su metabolismo, su comportamiento y su eficiencia energética están ajustados a las condiciones del semiárido. Esto le permite mantener niveles productivos relativamente estables, incluso cuando las temperaturas se vuelven extremas. Sin embargo, al igual que ocurre en el debate sobre la producción de carne, el uso del Curraleiro como raza lechera también presenta desafíos importantes. El principal de ellos es evitar que el proceso de selección genética comience a alterar la identidad productiva de la raza. Si los programas de mejoramiento empiezan a priorizar únicamente las vacas que producen más leche, existe el riesgo de aumentar gradualmente las exigencias nutricionales del animal. Con el tiempo, esto puede generar individuos que necesitan mayor cantidad de alimento para sostener su producción. Y cuando esa exigencia nutricional aumenta, la rusticidad que caracteriza a la raza puede comenzar a disminuir.
Este fenómeno no es nuevo en la historia de la ganadería. Muchas razas que originalmente eran muy adaptadas a ambientes difíciles fueron sometidas a procesos intensivos de selección para aumentar su producción. En algunos casos lograron mejorar significativamente sus índices productivos. Pero en otros, ese proceso también redujo su capacidad de adaptación a condiciones ambientales adversas. Por eso, algunos investigadores insisten en que el verdadero valor del curraleiro no está en transformarlo en una nueva raza lechera de alto rendimiento. Su valor está en ofrecer un equilibrio entre producción moderada y adaptación ambiental. Un tipo de animal capaz de sostener pequeños sistemas rurales donde otras razas simplemente no funcionan con la misma estabilidad. La clave, por lo tanto, no está en intentar convertir al curraleiro en el nuevo protagonista de la industria lechera. La clave está en reconocer que su potencial puede encajar muy bien dentro de sistemas específicos, especialmente aquellos donde el clima, los recursos y las condiciones económicas imponen límites claros a la intensificación productiva. Cuando se observa desde esa perspectiva, la producción de leche deja de ser una idea extraña y comienza a aparecer una posibilidad estratégica para determinados contextos rurales. No como sustituto de razas lecheras especializadas, sino como una alternativa adaptada a realidades donde la rusticidad del animal es más importante que su producción máxima. Sin embargo, este escenario también nos lleva nuevamente a una pregunta fundamental que aparece siempre que una raza nativa comienza a ganar protagonismo dentro del mundo productivo. ¿Hasta qué punto es posible mejorar el rendimiento de un animal sin alterar las características que lo hicieron valioso durante siglos? Porque cada decisión genética tiene consecuencias a largo plazo. Y cuando hablamos de razas adaptadas por selección natural durante cientos de años, cualquier cambio en esa dirección puede modificar profundamente su equilibrio biológico. En el caso del curraleiro peduro, ese equilibrio fue construido lentamente por el ambiente. El clima, la disponibilidad de alimento, la presión de enfermedades y el manejo tradicional fueron moldeando generación tras generación hasta crear el tipo de animal que conocemos hoy. Alterar ese equilibrio sin cuidado puede llevar a una transformación gradual de la raza. Una transformación que puede pasar desapercibida al principio, pero que con el tiempo puede hacer que el curraleiro deje de ser exactamente lo que siempre fue. Y es precisamente en ese punto donde la discusión se vuelve más profunda, porque el verdadero dilema ya no es solamente decidir entre carne o leche. El verdadero dilema es decidir cómo mejorar la raza sin perder su esencia. En el próximo bloque vamos a entrar en la parte más delicada de toda esta conversación. Vamos a analizar el riesgo que enfrentan muchas razas nativas cuando pasan por procesos de rescate y valorización productiva. Un riesgo que puede transformar lentamente su identidad genética si la selección no se realiza con suficiente cuidado. Y entender ese riesgo es fundamental para responder la pregunta que abrió todo este debate. ¿Cuál es realmente el camino más inteligente para el futuro del curraleiro peduro? En el mundo de la ganadería existe una lección que se repite una y otra vez a lo largo de la historia. Cada vez que una raza adaptada durante siglos por la naturaleza entra en un proceso de rescate y valorización productiva, aparece un momento decisivo. Un punto en el que los criadores deben elegir con cuidado qué tipo de animal quieren construir para el futuro. Y ese momento parece haber llegado ahora para el curraleiro peduro. Durante mucho tiempo la raza sobrevivió prácticamente sin intervención genética dirigida. Su evolución fue moldeada por el ambiente, por la escasez de recursos, por el clima severo y por sistemas de manejo simples. En ese proceso, solo los animales capaces de resistir y reproducirse bajo condiciones difíciles lograban dejar descendencia. Con el paso de los siglos, ese filtro natural fue creando una genética extremadamente adaptada al semiárido. Pero cuando una raza comienza a ser rescatada y valorizada por el mercado, la presión de selección cambia. Los criadores empiezan a elegir animales con determinadas características. Se priorizan algunos rasgos productivos, otros comienzan a perder importancia. Y poco a poco la genética del rodeo empieza a desplazarse hacia nuevas direcciones. Ese proceso puede traer avances importantes cuando se realiza con criterio. Sin embargo, también puede generar transformaciones que con el tiempo terminan alterando profundamente la identidad original de la raza. Este fenómeno ha ocurrido muchas veces en la historia de la ganadería mundial. En diferentes países, razas que originalmente eran extremadamente rústicas comenzaron a ser seleccionadas con el objetivo de aumentar peso, acelerar el crecimiento o producir más leche. Durante las primeras generaciones los resultados parecían prometedores. Los animales crecían más rápido, producían más. Parecía que el progreso era inevitable. Pero a medida que pasaban los años, comenzaron a aparecer efectos secundarios inesperados. Algunos animales se volvieron más dependientes de alimentación concentrada.
Otros comenzaron a mostrar menor resistencia a enfermedades o parásitos. En ciertos casos, la fertilidad también se redujo cuando las condiciones ambientales no eran ideales. Lo que había ocurrido era simple. En la búsqueda por aumentar la productividad máxima, parte de la adaptación natural que definía la raza se había ido perdiendo gradualmente. Por eso muchos especialistas en conservación genética insisten en una idea que puede parecer contraintuitiva en un sector obsesionado con aumentar la producción. Rescatar una raza no significa transformarla en otra. Significa fortalecer aquello que la hizo valiosa desde el principio. Y en el caso del curraleiro peduro, ese valor está claramente ligado a su rusticidad. Durante siglos demostró una capacidad extraordinaria para sobrevivir y reproducirse en ambientes donde muchas otras razas simplemente no logran mantenerse productivas. Esa capacidad no se mide únicamente en kilos de carne o litros de leche. Se mide en estabilidad productiva frente a condiciones adversas. En regiones donde el clima es impredecible, donde el pasto puede escasear durante largos periodos y donde el acceso a insumos es limitado, la rusticidad del animal puede marcar la diferencia entre un sistema que funciona y otro que colapsa. Por eso algunos criadores defienden que el verdadero futuro del curraleiro no está en competir con razas altamente especializadas, sino en ocupar un espacio estratégico dentro de sistemas productivos resilientes. En sistemas extensivos del semiárido, por ejemplo, la raza puede desempeñar un papel fundamental como base para producción de carne de bajo costo. Vacas fértiles, adaptadas al clima y capaces de criar terneros incluso en condiciones difíciles, representan una ventaja enorme para la estabilidad del sistema. Al mismo tiempo, en pequeñas propiedades rurales, la producción moderada de leche puede convertirse en una herramienta importante para sostener economías familiares, no como un modelo intensivo basado en altos volúmenes, sino como un sistema adaptado a la realidad local, donde la estabilidad productiva es más importante que los récords de rendimiento. Cuando se observa el panorama completo, tal vez el verdadero potencial del curraleiro peduro no esté en elegir un único camino productivo. Tal vez su mayor valor esté precisamente en su versatilidad dentro de sistemas que necesitan animales capaces de adaptarse a diferentes realidades. Esto no significa que la raza deba permanecer estática. La mejora genética siempre forma parte del desarrollo ganadero. Pero esa mejora puede orientarse de manera inteligente, priorizando características que refuercen la adaptación ambiental en lugar de sacrificarla en busca de productividad extrema. Fertilidad, longevidad, eficiencia en el uso del alimento, resistencia sanitaria y capacidad de adaptación al calor pueden convertirse en los pilares de un programa de selección que preserve la esencia del curraleiro mientras mejora su desempeño productivo. Si ese equilibrio se mantiene, la raza puede desempeñar un papel cada vez más relevante dentro de un contexto global donde la ganadería enfrenta desafíos cada vez más complejos. Cambio climático, aumento de costos de producción y presión por sistemas más sostenibles están obligando a repensar muchos de los modelos productivos tradicionales. En ese escenario, los animales que logran producir con menos recursos y mayor estabilidad pueden convertirse en piezas estratégicas dentro del futuro del agro. Y tal vez esa sea la mayor lección que nos deja la historia del curraleiro peduro. No sobrevivió durante siglos porque era el más grande del rodeo, tampoco porque producía más que los demás. Sobrevivió porque era el animal que seguía en pie cuando las condiciones se volvían difíciles. En un mundo donde el clima cambia, donde los sistemas productivos se enfrentan a nuevas incertidumbres y donde la eficiencia ya no depende únicamente de producir más, esa capacidad de resiliencia puede volverse más valiosa que nunca. Por eso la pregunta que abrió esta reflexión sigue siendo importante. ¿Debe el curraleiro peduro ser seleccionado para carne o para leche? Tal vez la respuesta más honesta sea que el futuro de la raza no depende exclusivamente de elegir uno de esos caminos. Depende de mantener clara su esencia mientras se exploran diferentes formas de utilizar su genética dentro de sistemas productivos inteligentes. El curraleiro no necesita convertirse en el campeón de la producción intensiva. Su verdadero valor está en algo mucho más profundo: ser un animal capaz de sostener la producción cuando el ambiente impone límites. Y ahora queremos saber tu opinión. Si estuvieras a cargo del futuro de esta raza histórica, ¿apostarías por dirigir su selección hacia la producción de carne o explorarías su potencial en sistemas lecheros adaptados al semiárido? Déjanos tu comentario aquí abajo. Comparte este video con otros apasionados del mundo agro y suscríbete al canal para seguir explorando historias reales del campo, donde tradición, genética y adaptación continúan definiendo el futuro de la ganadería.